Bueno, buenas noches. Un nuevo programa del programa económico del canal EVA TV. Tengo que decirles que me han dejado solo esta vez, ¿sí? Así como lo ven. Mechi D'Alessandro lamentablemente nos avisó que... ahí está. La silla de Mechi D'Alessandro no se quiso presentar al debate. Sabía que perdía. Pero nada, la verdad que pobre Mechi ayer amaneció con fiebre y nada, quiso ver si se recuperaba, pero la verdad que hoy sigue enferma. Le mandamos un saludo grande desde acá del programa económico. La vamos a extrañar, pero bueno, no voy a estar solo porque en un ratito viene un invitado que compartimos, además de la pasión por la economía, la pasión por el fútbol. Somos del mismo equipo, estamos felices. Ayer dejamos eliminado a Boca, somos los dos hinchas de Independiente, así que cuando venga lo vamos a estar presentando. Baile le dimos ayer a Boquita en su cancha, como corresponde. Pero bueno, dejamos el fútbol para meternos ya en algunas cuestiones económicas. Cuando venga el invitado vamos a seguir peloteando algunos de los temas. Tuvo la elección el domingo, obviamente el gobierno quedó como ganador. Más allá, yo no soy analista político, pero sí escuché algunos análisis políticos relativizando esto que el gran triunfo que supuestamente quiere vender el gobierno, pero la verdad que Adorni, el candidato de Milei, fue el candidato más votado de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente esto tuvo repercusiones políticas, económicas. Y es interesante analizar lo que pasó en términos económicos porque al otro día, es decir, el lunes, pero hoy también, lo que vemos es que volaron en Wall Street y en las bolsas de valores las acciones de las empresas argentinas y los bonos argentinos. Obviamente es un mensaje. No es que vuela la producción, no es que gana el gobierno y se genera más puestos de trabajo, no es que gana el gobierno y vienen más fábricas, sino lo mismo de siempre. Cuando ven el mundo financiero, que es obviamente el gran ganador y beneficiario de este modelo económico, ven que el gobierno se consolida en términos políticos, empiezan a subir nuevamente las acciones y los bonos en la Argentina. Ahí ven los ADR, que son las acciones de empresas argentinas en Wall Street, subieron hasta un 7% tras el triunfo del oficialismo en Cava. Esto mismo pasó con los bonos, ¿sí? Nada, es un mensaje, decir, bueno, acá están los ganadores, estos son los que se sienten triunfadores, que de vuelta no tienen que ver con la economía real, no tiene que ver con los trabajadores, no tiene que ver con la inversión productiva, sino que tiene que ver justamente con el negocio financiero, que es lo que vino a sostener este gobierno. Por eso también ahí hay otra noticia que decía que con la salida del cepo, es decir, cuando el gobierno salió del cepo, los ganadores fueron los que se volvieron a dedicar al carry trade. Esto que estábamos diciendo recién, fíjense que de la salida del cepo permitió ganar 24% en dólares, ¿sí? La ganancia en dólares, aquel que hizo desde la salida del cepo una inversión financiera. Bueno, esto es muchísimo, digo, porque desde la salida del cepo, que habrá sido un mes y medio, ¿quién ganó un 24%? ¿Qué industria tuvo un aumento de la tasa de ganancia del 24%? ¿Qué trabajador le aumentó el salario el 24% de que se salió del cepo? No. Todos aquellos que se dedicaron al negocio financiero. Esto que nosotros decimos, este gobierno vino a replicar aquello que instaló la dictadura en el 76, la década del 90, Macri, que es lo que nosotros denominamos neoliberalismo financiero, que es justamente dedicarse al negocio financiero, ganancia en términos financieros, pero desplome de la economía real. Y por eso los otros datos que uno va viendo, que fueron saliendo, no solo esta semana, sino la semana pasada, tiene que ver con esto. Justamente el segundo dato importante para comentar es que repuntó la inflación mayorista, ¿sí? El dato de inflación que sacó el INDEC es que en abril la inflación mayorista aumentó un 2,8%, y que fue la más alta de los últimos 7 meses. Ahí tienen el dato, ¿sí? Lo importante de la inflación mayorista es que la inflación mayorista es la inflación de los insumos. Es decir, la inflación mayorista tiene que ver con
termina repercutiendo en aumento de los costos de las empresas, porque generalmente lo que mide la inflación mayorista es los precios de los insumos de los procesos de producción. Y 2,8 fue en abril y reitero, fue la mayor inflación mayorista de los últimos 7 meses. O sea, hay un repunte de la inflación mayorista y esto es importante porque además toda aceleración de la inflación mayorista después repercute en la inflación minorista. Es decir, si aumenta la inflación mayorista, me suben los costos del proceso de producción, bueno, ese empresario lo va a trasladar tarde o temprano a la inflación minorista, es decir, al precio a los consumidores. Con lo cual, este dato siempre es importante tenerlo presente porque si bien uno no lo mide o no lo ve el consumidor en el corto plazo, sí cuando después lo terminan trasladando a precio minorista los empresarios que le subieron los costos a partir de la mayorista. Tercer noticia importante que me parece que tiene que ver con el estado de situación del país es que mientras festeja el mercado financiero, ¿sí?, el gobierno se ve envalentonado para empezar o retomar discusiones que para ellos son estructurales, que habían quedado en stand-by en algún momento, pero ahora cuando ellos se ven fortalecidos políticamente vuelven a instalar estas discusiones estructurales que nos parecen central, que reitero, por eso también festeja el mercado financiero el triunfo del gobierno en Capital Federal, que tiene que ver con que el gobierno está tratando de instaurar nuevamente la discusión en el Congreso acerca del sistema previsional argentino. Y obviamente uno dice, bueno, para aumentar la jubilación real, para instaurar nuevamente la moratoria. No. Lo que va a intentar el gobierno, además acordado con el Fondo Monetario Internacional, es rediscutir el sistema previsional para seguir profundizando la regresividad del sistema previsional argentino. Y eso, reitero, fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solo el sistema previsional, también tiene que ver con la reforma laboral, también tiene que ver con otras reformas estructurales, pero que obviamente el gobierno lo había dejado, como dije anteriormente, en stand-by, pero que ahora, al sentirse fortalecido en términos políticos, vuelve a instalar esta idea. Que obviamente ahí ya el Congreso empieza a discutir, pero lo que uno imagina o lo que va a estar proponiendo el gobierno tiene que ver con alargar la edad jubilatoria, ¿sí? Es uno de los puntos más importantes que siempre insiste el Fondo Monetario Internacional, es que para ellos que el hombre se jubila a los 65 años de edad o la mujer se jubila a los 60 años de edad, para ellos muy poco, entonces quieren alargar la edad jubilatoria, uno supone, porque siempre hablaron de eso, de llevar la edad jubilatoria a los 70 años. Es decir, y otros cambios que obviamente van a estar hoy, se van a empezar a discutir en el Congreso. Obviamente la oposición está llevando otra agenda en términos previsionales, como por ejemplo volver a instaurar la moratoria que el gobierno terminó en marzo. Tengamos presente que siempre lo decimos, pero es muy importante reiterarlo, la importancia de la moratoria, ¿sí? Sin moratoria, el 70% de los varones no se pueden jubilar y el 90% de las mujeres tampoco se pueden jubilar porque no tienen los 30 años de aporte como dice la ley. Entonces, la moratoria, sin moratoria, la mayor parte de los argentinos que llegan a la edad jubilatoria no nos vamos a poder jubilar. Esa moratoria se terminó en marzo y el gobierno no quiere obviamente discutir una nueva moratoria porque, reitero, le prometió al Fondo Monetario Internacional volver a instalar una agenda totalmente regresiva en términos jubilatorios. Por eso, cuando uno dice ojo con darle apoyo a este gobierno en términos políticos, porque eso obviamente se traduce después, cuando el gobierno se siente en fortaleza, en discutir toda una agenda regresiva para los argentinos. Lo que digo es, ¿cuántos jubilados habrán votado en Capital Adorni que después o personas que estén cerca a la edad jubilatoria y que si no tienen moratoria no se van a poder jubilar y sin embargo el domingo terminaron votando a Adorni? Bueno, esto, digo, por eso es muy importante y esto demuestra que cuando hay un triunfo político del gobierno, bueno, está claro quiénes van a ser los vencedores y quiénes son los perjudicados de este modelo económico. Porque reitero, mientras el mundo financiero festeja, mientras suben las acciones y los bonos
en el mercado financiero, bueno, tenemos estos datos negativos de que volvemos a tener una discusión de la agenda regresiva en términos jubilatorios. Pero no solo eso. Y la cuarta noticia, que eso sí repercute en la mayoría de los argentinos. El gobierno va a acelerar, o está acelerando ya desde abril, los recortes a los subsidios económicos. Es decir, volvemos a tener desde abril un nuevo tarifazo, ¿sí? En abril hubo un recorte de los subsidios, los subsidios económicos bajaron un 70%, es un montón. Obviamente que el gobierno recorte un 70% de los subsidios económicos implica, ¿sí? Implica que hay un nuevo tarifazo, es decir, que la tarifa de los servicios públicos van a ser muchísimo más cara. Esto de vuelta tiene un impacto totalmente regresivo en términos económicos, por un lado porque le sube los costos a los empresarios, ¿sí? Ya le sube los costos por el índice de precio mayorista y les encarecen los insumos, y ahora también le suben los costos vía la tarifa de los servicios públicos, que digo, reitero, y como lo mismo que cuando le suben los costos de los insumos, el empresario poco a poco lo va trasladando a los precios a los consumidores, con lo cual eso también le pone un piso a la caída de la inflación que pretende el gobierno. Pero por otro lado, caen los ingresos reales de los argentinos, por eso el ingreso disponible. Si yo tengo que pagar más tarifa a los servicios públicos, que además lo tengo que pagar porque si no me cortan los servicios públicos, bueno, tengo menos ingresos para consumir otras cosas. Tengo menos ingresos para consumir los productos textiles, tengo menos ingresos para comprarme un auto. Es decir, esto impacta y profundiza la caída del consumo que ya venimos viendo hace rato en este gobierno, y obviamente cuando no hay consumo no hay producción, cuando no hay producción no hay inversión y se estanca la actividad económica. Entonces, reitero y profundizando esta idea, mientras festeja el mundo financiero, vemos un deterioro y una profundización en la pauperización de la situación social y productiva del país. Es decir, la economía real no festeja el triunfo del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, hoy se oficializó también otro dato que tiene que ver con lo que está pasando en Tierra del Fuego, ¿sí? Es decir, esto es una medida que ya habían tomado, que es, le sacan los aranceles a las importaciones de un montón de productos de electrodomésticos, telefonía, que hay muchas empresas de Tierra del Fuego que se dedican a producir o ensamblar, ¿sí? Yo vi que ahí en las redes sociales se dio una fuerte discusión acerca del éxito o no. Bueno, ahí está que se oficializó en el boletín oficial hoy, ¿sí? Esta medida que se había anunciado la semana pasada, Adorni lo había anunciado, de que justamente se hace efectivo esta caída de los aranceles a las importaciones de estos productos. Ahora, más allá que yo vi varias discusiones o no acerca del éxito que tuvo la promoción de Tierra del Fuego, ¿sí? Que uno lo tiene que medir en dos perspectivas. Uno, el objetivo de esa promoción era poblar Tierra del Fuego, y esto tiene que ver con una cuestión de soberanía de nuestro territorio, y eso muchos, o casi todos, hay como un consenso de que eso se logró, ¿sí? Pero obviamente después se discute la productividad o competitividad de esas industrias que se instalaron. Algunos, para bajarle el precio, las llaman como ensambladoras, que lo único que hace es ensamblar productos. Uno puede discutir cuán efectivo en términos de productivos o de competitividad es ese programa de promoción. Ahora, obviamente no es lo que quiere el gobierno, por eso que esta idea de salir de la economía, muchos economistas heterodoxos salieron a bancar esta propuesta, bla, bla, porque pone a discutir esta promoción y dice, y nosotros hace 5 años que la queremos discutir. Yo lo entiendo, es legítimo ese debate. Ahora, me parece que uno cada debate lo tiene que contextualizar, lo tiene que llevar a decir, bueno, a partir de qué se está discutiendo. Y el objetivo del gobierno no es discutir la promoción a Tierra del Fuego, a las industrias de Tierra del Fuego, o si fueron o no exitosas en términos de competitividad, productividad, cuán exitosas fueron,
sino que el objetivo del gobierno es, nada, esta ola importadora de seguir trayendo productos baratos importados del extranjero para que justamente la clase media esté contenta, feliz, una felicidad cortoplacista, pero y además lo hicieron totalmente como una cuestión electoral porque se venía la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos una imagen que son los trabajadores de BGH, que están obviamente parando la planta porque justamente están en riesgo todos los puestos de trabajo. Después vamos a ver un gran tuit de un economista ortodoxo que justamente lo que se plantea, bueno, ¿dónde van a ir a parar todos estos trabajadores? ¿Sí? Ahí hay una marcha en Tierra del Fuego, de vuelta, de los trabajadores fuertemente afectados por esta medida, porque obviamente esas empresas que están en Tierra del Fuego, gran parte de esas empresas de Tierra del Fuego van a tener que cerrar. Y cuando cierra una empresa quedan en la calle miles y miles de trabajadores y no es el problema solamente que quedan los trabajadores en la calle, esa es la movilización de la UOM, que es la más afectada con esta medida en Tierra del Fuego, sino que además familias que se quedan sin sus ingresos. Entonces, no es una discusión teórica esto, ¿sí? Como quieren plantear mucho del campo heterodoxo, de que es una cuestión teórica y reitero, no quiere decir que la cuestión teórica no sea válida, ¿sí? Y es discutible y todo se puede debatir. Lo que me parece que también los economistas cuando hacen un análisis teórico tienen que contextualizarlo en base a qué medida. Y eso es lo que me parece que falta cuando un gobierno como el de Milei está tomando esa medida. Que reitero, lo único que le interesa es que aquella clase media que hoy tiene un trabajo formal esté tranquila, contenta, festeje porque puede comprar algunos productos electrodomésticos mucho más baratos de lo que escribían, de lo que lo compraban anteriormente, a costa de la pérdida de un montón de puestos de trabajo. Ahí está el tuit del gobernador de Tierra del Fuego, que dice: lamento la decisión política del gobierno nacional y más aún la falta de empatía de entender las consecuencias negativas en el empleo de miles de fueguinos y fueguinas. Bueno, esto es el tuit de Melella, que es el gobernador. Con esta medida se pone en riesgo más de 8.000 puestos de trabajo. Fíjense la cantidad de puestos de trabajo, que reitero, no son 8.000 personas, sino que son 8.000 personas que tienen familia. 8.000 puestos de trabajo en forma indirecta y otros miles de manera indirecta. Esta situación realmente nos preocupa y nos ocupa. Estamos en contacto permanente con representantes de los trabajadores y de las industrias y con todos los sectores que de una u otra manera se verían perjudicados, ¿sí? Bueno, esto que estábamos diciendo que se ve reflejado en el tuit del gobernador de Tierra del Fuego, cuando tengamos presente que cuando discutimos una cuestión teórica y que, reitero, puede ser válida y legítima, en realidad también detrás de esto tenemos 8.000 familias en forma directa que están perdiendo su puesto de trabajo y su sustento, ¿sí? ¿Para qué? Reitero, para importar productos baratos del extranjero y que la clase media esté contenta y sienta un bienestar momentáneo, sobre todo ante las elecciones del domingo. Y además que también colabora con el boom importador que el gobierno está promocionando, que además vuelve insustentable un modelo como este, porque ese boom importador es salida de dólares de la economía argentina, que además el gobierno está sosteniendo esa salida con nuevos endeudamientos, ¿sí? No solo la deuda del Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada salió un artículo con los 10 países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina está primero, el segundo país es Ucrania y el tercero es Egipto, con una diferencia abismal. La Argentina con 65.000 millones de dólares de endeudamiento con el FMI y Ucrania y Egipto están rondando los 10.000 millones de dólares cada uno, más o menos. Fíjense la diferencia entre nosotros y el segundo y el tercero. Bueno, el gobierno está sustentando ese boom importador, ¿sí? Una sensación de bienestar momentáneo, con endeudamiento externo, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, que además implica tener que discutir el sistema previsional argentino para instaurar un sistema previsional mucho más regresivo, ¿sí? Ahí está el cuadro, justamente, fíjense, miren. Argentina, 64.000 millones de dólares de endeudamiento con el FMI, con el nuevo endeudamiento que tomó el gobierno de Milei. Ucrania, 15.000 millones de dólares, fíjense la diferencia entre nosotros y el segundo, y hacia abajo tienen el listado de los otros países endeudados, ahí están los 10 más endeudados con el FMI. El tercero es Egipto con 11.000 millones de dólares, el cuarto Ecuador con 9.000 millones de dólares. Fíjense la diferencia entre nosotros y el resto. Ahora,
¿Este gobierno para qué tomó esa deuda? Entre otras cosas para financiar el bono importador, para traer productos importados baratos que consuma la clase media y generar, reitero, una sensación de bienestar momentáneo, pero que nos está costando, entre otras cosas, una sola medida, 8.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Esto es lo que en líneas generales termina transformando estos modelos insustentables, insostenibles, ¿sí? Financia con deuda externa el bono importador para generar una sensación de estabilidad y de momentáneo satisfacción de una parte de la población argentina. Esto es lo que está festejando obviamente el mercado financiero. Y para terminar esta noticia, ¿sí? No solo se siente envalentonado en términos políticos, por eso las nuevas... la profundización de la agenda económica del gobierno de Milei y los claros beneficiarios y los claros perjudicados, para hacer una síntesis, mientras suben las acciones y los bonos en las bolsas de valores, hay 8.000 argentinos y argentinas que pierden su puesto de trabajo en Tierra del Fuego. Pero además el gobierno, hoy también nos amanecimos con la noticia de que esa unidad que había integrado en el Ministerio de Justicia para investigarse a él mismo, ¿sí? La estafa de Libra, bueno, hoy ya la disolvió el presidente por decreto, ¿sí? Es decir, creó una investigación que no investigó nada, fue solamente espejito de colores, pero que además, fíjense, no le interesa nada al gobierno, ¿sí? Ni siquiera por lo menos hubiera sacado, ahí está el decreto que salió hoy a la mañana, donde elimina esa unidad que había creado el mismo presidente para autoinvestigarse, ¿sí? Que es la unidad de tareas de investigación, para investigar justamente esta mega estafa Libra, que supuestamente se iba a investigar del Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, se siente empoderado por la elección de Capital Federal, por el triunfo en Capital Federal, y no solo esto tiene repercusiones económicas claras de los beneficiarios y perjudicados, como explicábamos anteriormente, sino además que se siente envalentonado en términos políticos y disuelve esa unidad que había constituido el mismo presidente para investigarse. Reitero que unidad además que no investigó nada, porque si hubiera llegado por lo menos una conclusión que sea mentirosa, que haya hecho como si investigara, bienvenido sea, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una conclusión trucha para que pintar como que haya investigado, lo disolvieron sin que haya investigado nada. Por eso digo, esto es lo que uno resuelve en términos políticos. Por eso, como decimos siempre, esto no es una discusión teórica de economía, sino que esto es economía política, ¿sí? Y por eso que cada elección, aunque sea de medio término, termina siendo importante para la situación económica y para la mayoría de los argentinos, porque justamente como cuando un gobierno se siente apoyado públicamente, avanza con su agenda regresiva y que profundiza ese modelo neoliberal financiero donde ajusta en la economía real, donde ajusta en los ingresos de los argentinos, donde pierde la pequeña y mediana empresa y donde justamente vamos a la profundización del endeudamiento externo, porque el gobierno ya está planteando de vuelta baja el riesgo país, y eso estamos viendo algunos datos de baja de riesgo país, hay que ver hasta dónde, después vamos a tener un video que vamos a discutir con el invitado de Caputo, pero ¿con qué idea? Bueno, su objetivo primordial es volver a los mercados financieros internacionales, es decir, volverse a endeudar en los bancos privados internacionales para decir que acumularon las reservas que les está exigiendo el Fondo Monetario Internacional y volver a sostener este modelo de dólar barato, ¿sí? Insustentable, insostenible, pero basado en el fuerte endeudamiento externo. Así que antes de hacer pasar al invitado, vamos a los premios, ¿sí? Hay dos premios que vamos a comentar, que es una nueva parte del programa, que después vamos a hacer pasar al invitado para hablar de esto y otras cosas. Primero es el premio justicialista,
¿sí? Es decir, este premio justicialista es raro que a quién se lo vamos a dar, porque es un economista que viene de la ortodoxia. Es decir, si uno lo tiene que poner en dónde lo ubica, es un economista liberal, dedicado al mercado financiero, ¿sí? No solo ortodoxo, sino que tiene una visión liberal. Es más, yo recuerdo que en redes sociales, donde yo lo veo, hizo hasta campaña por Milei. Y ese economista que además, como después, ya a partir del año pasado se empezó a volver crítico del gobierno de Milei y su política económica, también como aquel economista que se vuelve crítico, que es crítico al gobierno de Milei, ellos mismos le ponen un apodo, ¿sí? Tenemos varios economistas como Marina del Pifieto, Emanuel Álvarez Gil. Bueno, este economista le pusieron Christian Bruteler. En realidad su nombre es Buteler, pero ellos lo pusieron como Christian Bruteler. Reitero, este tuit es muy importante porque es una discusión que siempre damos desde la heterodoxia, pero es sorprendente que lo haya hecho este tuit un economista, reitero, no solo ortodoxo, liberal, sino que además muy dedicado a la discusión financiera, que es el gran ganador de este modelo. Fíjense en esta discusión de lo que estábamos diciendo recién, que tiene que ver con los aranceles a las importaciones de Tierra del Fuego, que el tuit que pone, pensar que un tipo que está ensamblando celulares en Tierra del Fuego mañana se convierte automáticamente en petrolero de Vaca Muerta o minero de Catamarca puede funcionar muy bien de la teoría, pero en la práctica es un poco diferente. Bueno, un excelente tuit que la verdad que sintetiza varias de las discusiones que tenemos, inclusive se pone a la heterodoxia de muchos economistas que se autoconsideran heterodoxos y que en parte salieron a apoyar la medida del gobierno porque con esta idea de yo lo vengo discutiendo esto de Tierra del Fuego hace 5 años y no me dan bola y ahora sí me dan pelota. Bueno, muchos de esos economistas autoconsiderados heterodoxos, que salieron en parte a bancar las medidas del gobierno. Bueno, acá tenemos un economista ortodoxo, ¿sí?, que plantea este tuit. Es decir, esta idea de que, no es que vos te quedaste sin trabajo en Tierra del Fuego, entonces ahora no te preocupes, porque tarde o temprano, como la minería va a crecer o el área de petróleo va a crecer, vos te vas a transformar en un trabajador de esos sectores que están teniendo una expansión económica. Bueno, esto, como bien plantea Christian y sintetiza Buteler en ese tuit, que es una gran síntesis, esto sí puede entrar en un modelito teórico, pero la realidad es muy distinta, ¿sí? La realidad es muy distinta porque yo me quedo sin trabajo en Tierra del Fuego, pero como bien plantea el Twitter, la minería está creciendo en Catamarca. Es muy fácil en términos teóricos decir, bueno, hay sectores que pierden, sectores que ganan, no nos preocupemos porque esos trabajadores son lo que en economía se llama trabajadores friccionales, tarde o temprano se van a transformar en trabajadores de los sectores que están expandiéndose como la minería y el petróleo. Bueno, ¿qué implica? Sí, que la familia se tenga que ir de Tierra del Fuego a instalarse a Vaca Muerta, que la familia se tenga que ir de Tierra del Fuego y instalarse en Catamarca. Pero no solo eso, no solo te tenés que instalar, sino que tenés que ver si además te instalás y conseguís trabajo. Bueno, esto reitero, por eso le damos algo que parece contradictorio, el premio justicialista, que es la primera vez que lo otorgamos en el programa y de ahora más vamos a ir otorgándolo, a un economista ortodoxo, pero que tiene el discurso del justicialismo. Por eso, como dije al principio, aunque parezca contradictorio, no lo es, porque justamente sintetiza esta discusión que muchas veces se dan en un gran tuit. Y el segundo premio es el premio a la motosierra, ¿sí? El premio a la motosierra, en este caso, se lo vamos a dar a un economista que sí es ortodoxo. Esto sí está bien claro entre el premio y el economista que lo recibe, que es el premio a, nuestro querido Federico Sturzenegger.
que tiene que ver con la ANMAT y desburocratizan para importar, de vuelta con esta idea del boom importador, de importar lo que sea, desburocratizan una reglamentación que tenía la ANMAT para importar, algunos productos, entre ellos da el ejemplo del termo de Stanley, ¿sí? El termo Stanley que tenía una serie de burocracia, de una serie de trabas burocráticas. Desburocratizan eso y sacan esas burocracias de la ANMAT para importar estos productos. El termo Stanley es uno, pero están otros productos que también van a importar fácilmente a través de esta de burocratización. Bueno, esta idea de que, de vuelta, ciertos productos para que sigamos este boom importador, para que la clase media sienta un bienestar momentáneo, a costa de seguir importando, a costa de nuestro aparato productivo, a costa de la pérdida de puestos de trabajo y a costa de los dólares que necesitamos para importar estos productos que, como dije anteriormente, se terminan financiando vía endeudamiento externo. Así que le otorgamos este premio motosierra a Sturzenegger, este famoso Federico Sturzenegger, que ya es su tercer intento. Intentó con De la Rúa, como funcionario de la Rúa, en el viceministro de Economía, terminamos en la crisis del 2001. Intentó con Macri, presidente del Banco Central, y terminamos con el mega endeudamiento de más de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y ahora está en su tercer intento como ministro de Regulación, que como bien dijo el año pasado, me acuerdo, nuestro invitado, compañero Amado Boudou, que estuvo invitado en uno de los programas del año pasado, que dijo, mientras Caputo se dedica al corto plazo, a endeudarnos para sostener este negocio financiero y este modelo neoliberal financiero, Sturzenegger se dedica al largo plazo, es decir, desmantelar todas aquellas medidas, ¿sí?, o leyes que permitan desmantelar todo para sostener este modelo en el largo plazo. Y por eso hoy le dimos nuevamente por primera vez el premio Motosierra. Yo creo que a Sturzenegger se lo vamos a dar un montón de veces, el premio Motosierra, por todas las medidas que saca todos los días de desmantelar todo el aparato productivo y regulatorio de la Argentina. Y pasamos para ir terminando, porque se nos cayó el invitado. ¿Qué pasó ahí? No sé, ahí hasta 10 minutos venía. ¿Qué le pasó? ¿Dijo qué le pasó? Siempre a este le pasa lo mismo. Yo le dije caras y caretas, no sé a dónde se fue. Le dije caras y caretas. Se fue a la UMED. Bueno, ¿viste? Ay, Dios. Lo que hay que remar en dulce de leche. Pero ¿puedo decir quién era o no? Por lo menos. Para mandarlo enfrente. Bueno, era nuestro querido economista Sergio Chousa, que se confundió de lugar. Se fue a otro lado de vuelta. Esta vez me dejaron solo, en serio. Mechi me dejó, Chousa me dejó. Sí, va a venir Sergio Chousa, que como dije al principio, compartíamos tanto la pasión por la economía como por Independiente, y vamos a hablar un poco de Independiente, pero bueno, nada, no pudimos hablar de Independiente. Bueno, ahí está, solo, no me quiere nadie. Estoy como, ¿cómo se llama? Como el jugador de San Lorenzo el Día del Amigo. ¿Cómo se llamaba ese que bardió a Goicoechea cuando jugamos con Colombia? El goleador de San Lorenzo, que quedó, ahora ya no me acuerdo, pero bueno, estoy solo como Daniel Scioli el Día del Amigo. Vamos, pero bueno, era nuestro invitado, era Sergio Chousa, que el año pasado no había venido, que dijo que iba a venir, pero se confundió de donde grabamos el programa. Yo le pasé el lugar, no le dije la dirección, pero me imaginé que él sabía dónde quedaba el lugar o lo iba a googlear. Bueno, se fue a otro lado, así que nada, después lo voy a saludar por WhatsApp agradeciéndolo. Y encima se fue en taxi y me lo quiere cobrar. Bueno, sí, se lo voy a pagar. Nada, que lea después, le voy a decir que lea bien el intercambio de mensajes. Pero para ir terminando tenemos 3 cosas más. 1, el Mango Loco, ¿sí? Que es la sección
que en su momento Mango Loco, Mechi D'Alessandro tendría que instaurar esta elección, porque inclusive creo que lo trajo, pero el Mango Loco se lo vamos es para Milei. Ahí tenemos un video, ¿no? Para esta perlita del Mango Loco, que es una entrevista que dio Milei, creo que al AGE, me imagino. Si me dicen, vemos el video y después lo comentamos. ¿Y por qué el Mango Loco? Ahí va el video. Aquellos, digamos, que básicamente viene de actividades, por ejemplo, porque yo escuché, digamos, algunos políticos ya, digamos, muy amortizados, o sea, decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que... Bueno, hasta Laje parece sensato. Imagínense que si Laje parece sensato, lo que es el comentario. Laje en un momento le comenta, pero además lo miraba como desahuciado, nada. Por eso el Mango Loco, digo, este blanqueo que están pensando es lo que veníamos sosteniendo, abre la puerta al blanqueo del narcotráfico. Primero hay que esperar lo que dice el Gafi, me imagino que el Gafi tiene que plantear algo con respecto a esto, obviamente. Es ineludible que el Gafi diga esto, porque, nada, siempre el Gafi lo que plantea es que si se hace un blanqueo, no se le abra la puerta al blanqueo al narcotráfico. Bueno, el blanqueo como lo está pensando el gobierno, obviamente hay que esperar la letra chica, pero ya lo está planteando el mismo presidente en la entrevista con Laje, abre la puerta a que todo el narcotráfico pueda blanquear en este blanqueo. Obviamente una forma de combatir el narcotráfico es que el narcotráfico no pueda blanquear la plata que genera. Es una de las formas de combatir el narcotráfico. Obviamente el narcotráfico no solamente se combate con el Ministerio de Seguridad y de Justicia, sino también con las políticas económicas. Si no, no existiría el Gafi, por ejemplo, que es un organismo internacional. También, reitero, la forma de combatir al narcotráfico es no permitiéndole, o por lo menos haciéndole difícil que el narcotráfico pueda blanquear su dinero. Bueno, acá va a poder blanquear. Y nada, esto profundiza, ya todo blanqueo discute el tema de cómo se blanquea, por qué genera en términos de largo plazo, pero en particular esta forma de blanqueo, que reitero también permite hasta al narcotraficante poder blanquear, bueno, nada, lo que genera va a ser muchos problemas de largo plazo, no solo porque obviamente permite esto, sino que además dice, bueno, ¿quién va a pagar impuestos en la Argentina? Si que paga impuestos termina siendo... Esto, digo, es una discusión general en todos los blanqueos, pero particularmente en esta por la forma de que se va a permitir el blanqueo. Bueno, el Mango Loco fue para nuestro presidente Javier Milei, que reitero, hasta Antonio Laje parecía una persona sensata a la hora de la entrevista. Y también este video nos lo pasó el invitado, que me dejó clavado, pero lo podemos pasar, que tiene que ver con una entrevista que también a Caputo sobre el riesgo país, que lo íbamos a discutir con nuestro invitado Sergio Chousa, pero que debe estar ahí en el otro edificio hablando solo, pero que justamente me había pasado este video porque quería charlarlo particularmente. Vemos el video sobre la entrevista a Caputo y lo comentamos, ¿sí? Porque hoy creo que hay un par de cosas que pesan en el riesgo país. El riesgo político, el riesgo a la vuelta del kirchnerismo, que para algunos todavía es un riesgo que está. Bueno, siempre el culpable de todo es el kirchnerismo, ¿sí? O porque gobierna o porque tiene chance de volver. Pero siempre el problema, me acuerdo también el mismo Caputo, el mismo gobierno Mauricio Macri, cuando subía al riesgo país le echaba la culpa al kirchnerismo. Entonces, ahora, el riesgo país que dejó Cristina
es mucho más bajo que el que dejó Macri y es mucho más bajo que el que tiene Milei. Con lo cual es raro que sea el riesgo kirchnerista cuando gobernaba el kirchnerismo, cuando Cristina dejó el gobierno, el riesgo país era más bajo. Entonces es muy raro instaurar esa idea de que el riesgo país depende del kirchnerismo. El riesgo país, como dice la placa, es el mismo Toto Caputo, porque obviamente el riesgo país ve que endeudar un país con el FMI, con los organismos financieros internacionales, con el mercado privado, para sostener la salida de los argentinos al extranjero, para financiar el boom importador, para financiar la fuga de capitales, hasta aquellos que se dedican al negocio financiero saben que eso es un modelo cortoplacista y que por lo tanto es un modelo que se vuelve insustentable en el mediano plazo y por eso le cuesta bajar el riesgo país. Obviamente, y el objetivo final de ellos es tratar de bajar el riesgo país, ¿para qué? No para que haya más inversión productiva en la Argentina, no para que haya más puestos de trabajo, sino solamente y exclusivamente financiar el riesgo, bajar el riesgo país para volver a los mercados financieros internacionales y volver al mega endeudamiento externo como hicieron en el 2016, cuando le pagaron a los fondos buitre, cuando liberalizaron la regulación cambiaria, que ellos llaman cepo, y ahí volvieron al mega endeudamiento que de 2016-2017 lo pudieron sostener 2 años y al tercer año volvió a subir el riesgo país, le volvió a subir, volvieron a devaluar porque el mismo mercado financiero veía que eso era insustentable. Pero hacen la fácil, culpar al kirchnerismo o porque gobierna o porque tiene la posibilidad de volver electoralmente. Y para ir terminando en este programa que me ha dejado solo, nada, le quiero decir y finalizar promocionando, ¿sí? Los invitamos a todos aquellos que les gusta discutir, hablar de economía, un seminario de economía justicialista, ¿sí? Ahí está el flyer. Es un seminario que tienen abierta la inscripción hasta el 31 de mayo. Se pueden inscribir ahí en la página de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Hay varios cursos que van a empezar, pero nosotros promocionamos particularmente el seminario de economía justicialista, que va a empezar, son clases presenciales a partir del 4 de junio, los miércoles, van a ser 5 encuentros del 4 de junio al 2 de julio, todos los miércoles a las 18 horas, presencialmente en el Partido Justicialista Nacional, ahí en Mateu. En principio van a ser las clases, van a ser 5 encuentros, 5 seminarios con expositores, pero además la idea nuestra no solo que haya expositores, sino que además los que vayan puedan discutir, debatir, para sacar de cada encuentro un documento, ¿sí? De 3-4 carillas, síntesis de lo que se habló y se debatió en esos encuentros. En esos encuentros vamos a tener sobre economía mundial, sobre industria, sobre deuda y fuga de capitales, sobre salario, justicia social y distribución del ingreso, sobre el rol del Estado. Es decir, en cada encuentro vamos a tocar una temática, reitero, con 4 o 5 expositores que después además va a haber lugar al debate y a la discusión. Así que invitamos a todos aquellos que les interesa, reitero, la discusión sobre economía, poder anotarse a ese seminario de economía justicialista que va a empezar el 4 de junio, el miércoles 4 de junio, 18 horas en forma presencial en el Partido Justicialista. Bueno, espero que en el próximo programa venga Mechi, no me dejen solo y que si invitamos a alguien pueda venir, le pasemos bien la dirección o el invitado entienda bien a dónde se encontraba. Les agradezco, espero que le haya gustado y nos vemos el próximo martes con el próximo programa y esperemos que con Mechi de Alessandro. Muchísimas gracias a todos y todas.